Ahora sí, bienvenidos, buenas noches a este inicio de lo que es el calendario 2026 de eventos y educación de ICF Capítulo México. Gracias a todos los que están acá acompañándonos desde la Ciudad de México, desde otros lugares y sobre todo la gente que nos acompaña de Costa Rica. Bienvenidos desde Brasil también a este espacio. El día de hoy vamos a hablar de este tema de diversidad e inclusión a cargo de dos personas maravillosas que tienen la dirección de DEIB, porque en este año ICF a nivel global está haciendo un gran acento y puntualización de que la agenda sea llevada a la acción de lo que es DEIB. Entonces nos van a acompañar el día de hoy Luis Enrique Sánchez Azoé, que es, además de licenciado en Ciencias de Informática, es un consultor en procesos de negocio, coach ejecutivo y especializado en la parte de liderazgo, estrategia y diversidad e inclusión. En este tiempo, él tiene mucho más de 15 años de experiencia y es fundador de Colabora Coach, en donde se enfoca sobre todo al servicio a clientes con escasos recursos, fundaciones y escuelas públicas, haciendo una gran labor en este tema de educación de lo que es de EIB. Y tenemos a Enrique Espinosa, que es un Master Coach certificado, conferencista, facilitador con más de 15 años de experiencia en procesos de aprendizaje y coaching empresarial personal y como mentor en para coaches que están en proceso de certificación. Así que imposible estar en mejores manos. Los voy a dejar a cargo de Luis Enrique y de Enrique para que nos acompañen a este aprendizaje y esta exploración. Y para que sea muy rica la conversación, levantan la manita y hacen las preguntas, inquietudes. Vamos a ir moderando estas o nos ponen en el chat también cuáles son sus preguntas, inquietudes y las vamos pasando al equipo. Así que adelante, Luis y Enrique. Gracias. Gracias, Jackie. Qué bonita presentación. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, sobre todo para quienes nos están viendo con un horario de diferencia que les agradecemos, valoramos de sobremanera que sean las 10 de la noche y ustedes estén aquí con nosotros acompañándonos en este espacio. Para mí es un honor porque es el primer webinar. Estamos abriendo esta serie de webinars que vamos a tener durante el año, pero este fue seleccionado por ser una nueva área, muchas cosas que compartir. Como dice Jackie, nos podríamos pasar 2 días hablando aquí y aún así a lo mejor nos faltaría algo. Entonces, antes de continuar, me gustaría decir para Jerry, Bere, o para aquellas personas que tengan ceguera o debilidad visual, que estamos usando una presentación. La presentación vamos a tratar de que sea lo más descriptiva posible. En su mayoría tiene texto y las pocas imágenes que tienen son únicamente para hacer bonito el texto que estamos presentando. Y el texto va a ser todo lo que estemos hablando. Sin embargo, cualquier duda que tengan, no duden en levantar la mano, en decirnos en dónde podemos clarificar más y con gusto lo haremos. Bueno, dicho esto, a ver, no avanza, ¿verdad? Listo. Me gustaría iniciar con una pregunta y no es necesario que la respondan en este momento. Esta pregunta es, ¿qué significa para ti pertenecer en una comunidad profesional? Les vamos a dar unos segundos para que la reflexionen y justo a donde queremos llegar es, ¿desde dónde estoy ahora? ¿No? Y en dónde me gustaría estar en este tema de pertenencia, ¿no? Es hacer una introspección para responderla. Si nos da tiempo, al final del webinar, quizás podríamos compartir algunas de sus respuestas. ¿Ya están listos? ¿Listas? Eso es, veo algunas manitas levantadas. Entonces, antes de entrar de lleno, les quiero contar, esta lámina es una presentación que tiene como título Dave México.
ajá, en donde se encuentra la foto de Enrique Espinosa y la mía. Esta es una nueva área. Estamos muy contentos, estamos estrenando webinar, pero estamos estrenando área. Y esta área de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, bueno, es pertenencia en español, sin embargo es belonging en inglés, es una nueva área a nivel global. ICF Global está pidiendo que cada capítulo tenga un área de Dave y donde nosotros definamos cuál va a ser nuestra misión, cuál va a ser nuestra misión, a dónde queremos llevar con ello. Eh, Tengo el gusto y el placer y definitivamente el gran honor de decir que estoy a cargo de la dirección de esta área y que trabajo codo a codo y de manera muy padre con Enrique Espinosa, que ya también lo presentó Jackie como subdirector del área de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Nosotros hemos tenido para preparar este webinar algunos encuentros y además para hacer otro trabajo para cumplir con los requerimientos que nos está pidiendo ICF Global. Entonces, en todas estas reflexiones que nos encantaría compartir, pero no nos da tiempo, hemos llegado a la conclusión de que definitivamente integrar prácticas de van a potencializar nuestra labor como coaches, nuestra práctica profesional y algo que nos va a ayudar es a alcanzar la mayor diversidad de diversidades que sea posible, ¿no? En donde cada uno somos una diversidad y tratando de no dejar fuera a nadie. Entonces, ¿por qué ICF Global está ahora tan preocupada y le da tanta importancia y relevancia al área de Dave? Bueno, leyendo todos los documentos que nos dieron con los objetivos del área, etcétera, etcétera, podemos concluir que eh, estamos en un proceso constante de cambio. Y en estos temas, no ir con el cambio es quedarnos atrás. Y es quedarnos sin reconocer que tenemos sesgos, que tenemos algunas barreras y que tenemos una falta de reconocimiento incluso de nuestras identidades y eso a lo mejor nos permite tener una práctica un poco más limitada de coaching. Ahora, para ICF no está siendo para nosotros un tema de moda o de tendencia. De hecho, aquí hay algo que es muy bueno y es, pese a las exigencias de manera política, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos de decir a todas las organizaciones que tengan este tipo de áreas que se eliminen, etcétera, ICF ha decidido continuar con esta área y no solo eso, incorporarlo de manera más consciente a una práctica. Ajá. Entonces, esto no es una moda, esto es una realidad y una realidad que nos lleva a no poder ignorar nuestros sesgos, ¿no? Nuestras limitantes. Pero eh, a lo largo también de la preparación, algo que nos dábamos cuenta mi tocayo y yo, es que no todos estamos en el mismo nivel en esto. O sea, consideramos nosotros también aprendices de ello. Entonces, partir de un punto está siendo difícil. Entonces, aunque esto lo queremos hacer completamente práctico y más orientado a la práctica del coaching, no vamos evitar tener algunos pequeños conceptillos por allí. Pero antes, me preguntaría, ¿cómo integramos esto a la práctica de coaching? Bueno, nuestro objetivo definitivamente es que podamos generar una práctica en donde acompañemos desde la empatía total, desde un respeto sumamente amplio y generando una seguridad psicológica para nuestro cliente, ¿no? Que les permitan a ellos, pues, ser genuinos, pero perdiendo el miedo a algún tipo de discriminación, perdiendo el medio a algún tipo de juicio de valor, exactamente, ¿no? Y también queremos con esto provocar que se amplíen las miradas para poder nosotros lograr derribar algunos sesgos, algunos comportamientos que ya tenemos de nivel cultural, ¿eh? No es porque nosotros muchas veces queramos ser así, es porque los traemos desde el nivel cultural, desde un contexto en donde nos desarrollamos, etcétera. Entonces, eso nos va a permitir generar resultados sostenibles en nuestros clientes.
con todo esto que hemos platicado, con Enrique, pues llegamos a definir una misión para el capítulo México, que si me permiten leerla, a ver, nuestra misión es promover una cultura de diversidad, inclusión y pertenencia dentro de ICF México, fortaleciendo la comunidad de coaches y su capacidad para acompañar desde la empatía, el respeto y la equidad. Si se fijan, hablamos de dos grandes bloques o dos grandes focos que queremos tener. Uno, que haya una inclusión, una pertenencia desde la comunidad, y la otra es que pueda esto afectar de manera muy positiva y muy consciente para el trato con nuestros clientes. Y con esto queremos ver que vamos a trabajar algunos años en donde cada día nosotros podamos decir, bueno, las acciones que voy a hacer hoy o por las que me voy a levantar es para fomentar que la inclusión consciente sea el lenguaje universal de todos los coaches de nuestro capítulo, transformando la mirada de nuestros clientes. Esa es nuestra misión, nuestra visión. Se las queríamos compartir para empezar este webinar. Estamos aquí para ustedes. Y bueno, como les había dicho, no lo queremos hacer tan teórico, queremos hacer unos conceptos, darlos a conocer, pero que sean desde otro punto de vista, no con los que ya tenemos conocidos hasta el momento, que sean desde un punto de vista más humano, pero también muy práctico en nuestro hacer diario. Entonces me gustaría que, Enrique, no sé si nos puedas ayudar a compartir estos conceptos. Claro que sí, nada más si le... ok, gracias. Gracias, buenas noches a todos. Eh, Vamos a hablar justamente de lo que es DIB, diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Pero antes de meterme a los conceptos, también quisiera hacer un poquito este eco de estas conversaciones que hemos tenido Luis Enrique y yo, porque ha sido de aprendizaje, inclusive estas conversaciones, porque Luis Enrique ya había participado en periodos anteriores en este tipo de ponencias, de información, de documentarse, etcétera. Y yo, aunque en otros contextos, otros espacios también he estado involucrado, no lo había yo estado dentro de la ICF, no lo había estado dentro del contexto del coaching, que también es importante mencionarlo. Y entonces también en nuestras pláticas hemos tenido este rebote de alguien que ya lo veía un poquito más a la ICF y una mirada diferente como desde afuera. Nos ha hecho cuestionarnos, nos ha hecho preguntar. eh, de repente creo que es como se ha dicho, a veces está el elefante blanco ahí en la sala y mientras no se habla de él, pues es como si no existiera. Y creo, me atrevo yo a decirlo, hay cosas que asumimos en estos temas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, porque ya se habla en muchos lugares. No es como algo nuevo ni es algo exclusivo. Ya se oye mucho este tema y me parece que todos lo vamos acomodando un poquito. Lo voy a decir así con todo respeto todo el tiempo. Es a mi entender, a cómo yo lo estoy entendiendo, cómo yo lo percibo, cómo yo lo interpreto o cómo yo lo acomodo inclusive a mi estilo de vida independientemente de quién sea yo, cómo sea yo o de con qué personas yo esté conviviendo. Finalmente lo hacemos de alguna manera, ¿cómo llamarle? Orgánica, el irnos integrando. Quizás a veces lo hacemos bien, quizás a veces lo hacemos mal. Yo tengo por ahí un par de experiencias que de repente dije, ah, caray, soy ignorante en esto, o sea, no sé cómo hacerlo, no sé cómo decir, no sé cómo dirigirme, porque hasta que no nos enfrentamos a una situación mucho más tangible, es cuando nos damos cuenta cuál es el nivel en el que estamos involucrados. Ajá. Y como dijo mi tocayo, pues también estamos un poco en pañales. Y no es que no es que estemos mal, solo hay que también irnos acostumbrando, porque son temas que, digo, algunos de ustedes se ven muy jóvenes, o quizás yo estoy el más loco de esta sala, pero también tiene que ver con la historia que traemos de educación, que tanto esa historia también se va abriendo a integrar nuevos conceptos, a integrar nuevas formas, a integrar nuevas maneras de interactuar y conocer a nuestros clientes o conocernos a nosotros mismos como comunidad. Entonces, Tocayo, si me ayudas con la siguiente, por favor. Entonces, bueno, vamos a hablar de definiciones para que pongamos un marco de dónde partir en lo que es D I B. Y pues diversidad es reconocer y valorar las diferencias
visibles e invisibles. Me gusta que hayamos puesto esta palabra de invisibles entre las personas, porque podríamos decir, lo voy a poner así entre comillas, a veces podemos identificar cuál es la diversidad o en qué grupo de diversidad me encuentro o con quién no estoy interactuando, pero no siempre es visible. Y eso es lo que creo que a veces nos mete un poco el pie, porque no estamos acostumbrados, me atrevo a hablarlo en plural, lo voy a decir en singular, yo no estoy acostumbrado a preguntar cómo quieres que me dirija a ti. Hace poco le comentaba a Tocayo, estuve en una presentación donde uno de los ponentes se presentó, soy fulanito de tal y mis pronombres son él y ella. Y yo decía, ay, ¿por qué lo tuvo que aclarar? Yo desde mi, ¿cómo llamarle? Pues desde la educación que traigo. Ajá. Pero ya hablando con él es cuando dije, claro, es que esta es la parte de entender esta diversidad. ¿Cómo puedo saber en qué diversidad me estoy relacionando si no hacemos este tipo de presentaciones o de preguntas? Y aquí tiene que ver con el género, la edad, la cultura, la orientación, pensamientos, habilidades, origen, etcétera. Yo a veces digo, hasta el mundo de abogados tiene un tipo o una manera de hablar. El mundo de doctores tiene otro mundo, otra manera de hablar y podríamos hablar de una diversidad no solo de la que estamos mencionando aquí, sino de cualquier estilo de pensamiento, de educación y de forma de persona. Equidad es crear condiciones justas para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y para que seamos eh, también conscientes cómo me dirijo yo a la audiencia, cómo me dirijo a mis clientes, cómo hago mis posteos cuando hago anuncios en redes sociales, cómo estoy haciendo toda esta inclusión. Y con esto conecto a la siguiente definición, justamente inclusión, generar entornos donde todas las personas se sientan bienvenidas, escuchadas y respetadas. Y hace rato comentó Luis Enrique que metimos, o sea, tenemos texto en la mayoría de las de la presentación, pero metimos imágenes, porque yo le decía, es que, fíjate, yo consideraba a las personas visuales, y decía, tiene que haber un dibujo para que una persona visual pueda pescar más rápido de lo que estamos hablando. Pero cuando empezábamos a desarrollar el tema, yo decía, caray, nos falta más, no solo es una imagen, no solo es un texto, y creo que nos falta entender o aprender qué tanto tendríamos que enriquecer nuestras ponencias, y no solo en este espacio de D&B, sino también depende de la audiencia, depende si vas a dar una conferencia, si vas a dar clase en una universidad o en algún programa, cómo nos falta también cierto nivel de educación o de aprendizaje para cómo hago una presentación mucho más rica para tener realmente cubrir toda esta parte de inclusión. Y pertenencia es la sensación profunda de ser parte de algo más grande, donde uno puede mostrarse auténticamente, donde puedo sentirme que soy parte de. Eh, a lo largo de estos últimos años, he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas de diferentes grupos. Y de repente hay cosas, insisto, que no sé si es la edad, no sé si es la no costumbre, digamos, de hablar de esto de manera cotidiana desde antes, que de repente a mí en lo personal sí hay cosas que me cuestan trabajo entre entenderlas y de repente asimilarlas como ya hacerlas parte de mi día a día. Y en algunas conversaciones, eh, tengo un amigo que se considera pansexual, que no sé si sepan qué es eso, pero bueno, es una persona que no puede tener relaciones íntimas hasta que no esté plenamente enamorada o enamorado de la otra persona. Ajá. Y yo decía, pero ¿para qué quieres llamarte pansexual? Yo no entendía cuál es tu necesidad de tener esta identificación o, o, o por qué es importante saberlo. Y entonces él me dijo, es que, dice, yo nunca me he sentido parte de, siento que no quepo, siento que no tengo un lugar. Cuando aparece este concepto o este término y él lo conoce o él lo escucha y él entiende de qué se trata, dice, hasta ese momento sentí que encontré un lugar. Y eso es un poco esta pertenencia. Y eso es lo que queremos hacer, que no tengamos que clasificarnos, perdón, lo voy a decir con palabras más domingueras o más sencillas, que no nos clasifiquemos entre manzanas y peras. Somos frutas, y entonces poder hacer un cóctel de frutas donde podemos tener esta pertenencia, donde podamos estar de alguna manera todos juntos
y que no tengamos estos sesgos, que esta palabra la van a oír mucho a lo largo de esta presentación, que no tengamos estos sesgos donde sin querer o quizás algunos queriendo, hagamos algún punto de discriminación o de rechazo. La intención es justamente crear comunidad, crear diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Y bueno, estamos en pañales, definitivamente estamos en pañales, pero por algún lado tenemos que empezar. Y bueno, ahorita pues ya existe este grupo, nuestras definiciones, para que también entendamos cuál es el piso donde vamos a partir. Ahora, desde la práctica como coaches, eh, hemos visto que algunas competencias podemos incluirlas o podemos fusionarlas dentro de lo que estamos buscando. El coaching es parte de la presencia, la escucha y el no juicio. Nosotros como coaches hemos aprendido que, bueno, yo siempre he dicho, nuestra principal herramienta es la presencia y la escucha. Sin presencia y escucha simplemente no existe una sesión de coaching. Ajá. Y obviamente ahora viene el no juicio, que ya desde hace algún tiempo que han cambiado las competencias, hay este tema de inclusión, también de entender la cultura de tu cliente. No es lo mismo una persona mexicana que esté coachando a una persona, por ejemplo, de Puerto Rico, porque hay textos, hay contextos que no compartimos, que no son iguales. Y la intención es que podamos entender a nuestros clientes. Entonces, pues ahí abarcamos un poquito todas estas, ¿cómo llamar? De todos estos grupos, toda esta diversidad. Eh, en cada sesión, el coach va a promover o promueve la equidad al ofrecer un espacio seguro y libre de sesgos, donde el cliente pueda explorar su identidad, propósito y posibilidades. Y insisto, ya ven que les comenté, vamos a ver mucho este sesgo, porque sí tenemos sesgos, a ver, es imposible no tenerlos, es imposible no tener juicios. Por ahí alguien dice, alguna vez en estos programas de certificación, alguna vez escuché a alguien que decía, es que ya debemos no evitar tener juicios. Y por ahí escuché a otro colega que decía, pero es imposible no tener juicios, somos máquinas de juicios todo el tiempo. Solo hay que ver o aprender qué hago con eso, poder tener alertas yo y yo determinar qué hago con ese juicio. Si estoy buscando este espacio de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, voy a hacer, voy a crear un observador mucho más fuerte hacia mí para que esos juicios que puedan llegar a aparecer, eh, cómo los voy a trabajar, cómo los voy a manejar, qué voy a hacer con eso. Que yo muchas veces digo, no, a ver, gracias por participar a mi juicio y lo hago a un lado. A menos que tenga un sentido, que tenga un valor importante que pueda yo poner al servicio de mi cliente. Otro punto de la práctica es que a través de la conciencia, del lenguaje y la empatía, el coach contribuye a derribar estereotipos y a abrir perspectivas. Y aquí solo me voy a recargar en un ejemplo de algo que pues ya conocemos o ya hemos oído, ¿no? Esto de hablarle del ella de repente a una persona. Eh, yo insisto, a mí eso me causa, de repente digo, no sé cómo acomodarlo. Lo digo honestamente, no sé cómo acomodarlo en mi día a día, pero sí sé cómo acomodarlo si mi cliente me dice que esa es la forma en que quiere que me dirija a él. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero cuando estamos al servicio para un cliente, para un proceso, hay una apertura diferente. Esta presencia, esta empatía, este no juicio, esta manera de escuchar al cliente, al menos a mí, siempre es como que me rompe un poco quién soy yo o quién digo que soy yo y me permite estar al servicio del cliente y me permite poder estar en esta posibilidad de su lenguaje, de su forma, de entender un poquito más el contexto de mi cliente para poder crear un mejor espacio de confianza y conexión con mi cliente para crear una sesión de coaching. ¿Ok? Si me ayudas con la siguiente, tocayo. Y encontramos esta frase que a los dos nos encantó. Dice, la diversidad nos enriquece, la equidad nos equilibra, la inclusión nos conecta y la pertenencia nos transforma. Pero la queremos pegar eh, por todas partes porque además nos encantó, porque incluye de alguna manera lo que es nuestra área D y B y creo que se vuelve una forma de tenerlo presente todo el tiempo, porque es como yo voy a estar al servicio de mis clientes a partir de esta toma de conciencia, de ser inclusivo,
de crear este espacio de confianza. ¿Ok? Siguiente, tocayo, y te paso el micrófono. Gracias, tocayo. Y bueno, aquí esta es la parte de conceptos que me encantó cómo lo explicó mi tocayo, en donde también quisiera resaltar este punto de no vamos a hablar desde ser los expertos en el tema, sino como los aprendices que queremos compartirles las cosas que hemos ido descubriendo. Entonces, aquí nos gustaría ya empezar a aplicarlo muchísimo más a nuestra práctica de coaching, ¿no? Lo que les decíamos, esto que tenga valor porque lo estoy incorporando. Si bien es cierto que muchas de las cosas ya las teníamos en nuestra preparación, en la formación, las vemos en los exámenes para certificación, etcétera, hay veces no tenemos algunas cosas que son inconscientes. Y la idea, como dice Enrique, me encantó, no es eliminarlo, porque no vamos a poder, pero el mismo código ahora con las actualizaciones de Dave que tiene es lo que se requiere es provocar conciencia, que seamos conscientes que lo puedo tener y a partir de allí mejorar mi práctica. Entonces, para esto, ahora sí les voy a pedir, por favor, si pueden abrir sus micrófonos y que nos ayuden a contestar. Primero, ¿cómo aplico la ética del coaching desde la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia? ¿Alguien nos quiere compartir desde dónde cree que aplicamos la ética del coaching? Primero me hace un poco de ruido aplicar, A- como Adelante, José Luis, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues Bueno, simplemente es siendo congruente. ¿Me dices algo, Luis? No, no, simplemente perdón, siendo. es que estaba hablando alguien, pero adelante, adelante, José Luis. Ok, perdón. Bueno, pues simplemente siendo ese coach, ese observador neutral y honrando esa declaración que acabamos de escuchar de ustedes desde el no juicio, la aceptación, sin mezclar juicios, sesgos, ¿no? O algunos paradigmas, creo yo. Sí, muchas gracias, José Luis. Sí, sí es importante justo el ser consciente de mi juicio para no llevarlo a mi sesión. Ajá. Daniel, Bueno, yo podría decir que desde el punto de vista ético, coach y coachee están en el mismo nivel, independientemente cuando estás en una organización que estés haciendo coaching al director general, por ejemplo, ¿no? O eres coach interno y le estás haciendo coach a uno de los directores de tu mismo nivel, ¿no? O incluso que un coachee sea un gerente intermedio y tú de recursos humanos, ahí tenemos que estar trabajando de manera equitativa, ¿no? O sea, equilibrada, donde no haya una persona que sea más que otra, ¿no? claro. Este punto me gusta mucho porque justamente es una de las actualizaciones respecto a Dave en el código de ética, en donde se pide justamente que apliquemos un coaching con equidad. Y este es un buen ejemplo de equidad, ¿no? No puedo imponer algo, pero tampoco puedo tratar a nadie de diferente forma, ¿no? Dependiendo de su cargo. Entonces es una aplicación muy clara de la equidad en el coaching. Muchas gracias, Daniel. Perdón, José Luis. antes alguien de José Luis, abrió el micrófono y quería hablar. Si quiere, por favor. sí, yo, perdón, empecé a hablar porque nadie hablaba y no levanté la mano. Em, Gracias, Marina. con gusto. No, como traía esto primero que me hace un poco ruido aplico, ¿no? Como cómo aplico la ética del coaching. Siento que es algo más de cómo somos éticos, ¿no? Em, y creo que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Como cómo traemos la misma diferencia que somos cada uno desde su individualidad en una sesión, respetando
y sí, estos juicios que pueden aparecer y saber que aparecen y así como aparecen quizás hay que dejarlos pasar o nos sirven, ¿no? Para hacer ese doble juego de estar en el proceso del otro y también procesando nosotros. Me venía como desde ese lugar del respeto y el honrar éticamente el proceso o la Exacto, sesión. exacto. Creo que el respeto es una base justamente de nuestro código de ética, ¿no? Y ese, sin importar ni con quién esté, creo que todos, ahí también aplica la parte de equidad, a todos los debo de respetar de la misma forma. Chio, bienvenida. Hola, buenas noches. Enrique, muchas gracias por tu apertura porque a mí la verdad a veces me pasa lo mismo que a ti. Entonces, gracias porque me identifico mucho con lo que dices. Y bueno, creo que algunas formas en las que podemos aplicar esto, digo, ya lo dijeron un poco, pero creo que tiene que ver con con respetar la identidad de mi cliente, su contexto, su cultura, su manera de pensar. Y creo que también algo importante que es justo a lo que me invita Enrique con lo que dice es esta parte de también detectando mis sesgos. O sea, si yo me doy cuenta y puedo detectar en mí que llega un cliente y muestra algo de su identidad, algo de su cultura que yo no entiendo o que me genera conflicto, o sea, de entrada puedo detectar que es un sesgo para mí y que hay algo que necesito trabajar yo con eso, ¿no? Y recientemente yo también tuve una conversación medio rara con una amiga sobre un tema de un hombre trans que está embarazado y eh, me explotaba la cabeza, ¿no? Y tuvimos una discusión y creo que, o sea, el punto es, sí, o sea, respetar si uno te dice, me identifico así, pues identificarlo como se identifica, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas, pero para mí algo importante sería respetar la identidad, la cultura y el contexto del cliente, y por otro lado, el poder detectar mis propios sesgos, que creo que es el desafío más grande, ¿no? Ser consciente de aquello que no soy consciente para poder trabajarlo. Para mí sería como esas dos, las más importantes o las que me vienen ahorita a la casa. Y muchas gracias, Chio. Y cuando te escuchaba, yo decía, bueno, para respetar, hablabas de la identidad del otro, creo que es algo muy aplicable. El que, lo que mencionábamos al principio, ¿no? Ser consciente de mi identidad o de la identidad que me moldea para a partir de ella, yo pueda visualizar a quien tengo enfrente, ¿no? Eh, Bere, muchas gracias por estar. Hola Luis, ¿qué tal? Enrique. Primero, pues agradecerte este espacio que lo señalas, ¿no? De cómo están las imágenes, qué imágenes, que es, bueno, digamos visualmente, no es lo que importa, sino el contexto de las palabras que están impresas. Pero fíjate que esta pregunta que haces, ¿cómo llevar a la ética todo, todos estos cuatro conceptos que han enmarcado? A mí se me viene algo muy importante que para mí es la confianza. ¿Por qué la confianza? Porque cuando estás en un proceso de coaching, la apertura de que el otro también se sienta que está en su espacio, la primera pregunta es, ¿qué necesitas para estar en este aspecto y sentirte cómodo? Y más que haya juzgado, sino sentirte que este es tu espacio y que lo primero, no hay juicio ni de este lado, pero tampoco no hay juicio para que tú te inhibas. Yo siempre digo que las sesiones son amorales, ¿no? Es decir, no hay una moral, sino es tu espacio de apertura. Entonces, para mí, llevar a la ética es qué necesitas y ahí entra el primer espacio de danza. Y la siguiente pregunta es, ¿hay algo que necesitas de mí? Que yo pueda brindar este espacio, en fin.
¿Para qué? Para empezar a brindar lo demás. Y lo demás ya viene el respeto, ya viene la empatía, pero esta es una llave para mí muy importante. Lo dejo ahí en la mesa. Sí, muchas gracias por la aportación, Bere. Sí, me encanta esta pregunta de qué necesitas, porque de repente creo que no la hacemos y partimos de un trato, o sea, como muy generalizado, esto va a ser así la sesión de coaching, etcétera, siéntete en confianza, etcétera, etcétera, pero jamás mencionamos quizás, ¿no? En algunas ocasiones yo reconozco que a mí se me ha ido es ver qué es lo que necesita el otro. Y creo que esto no nada más para una sesión sirve, ¿no? Es en el trato día a día. Eh, Gaby, Hola. Fíjate que viendo el código de ética, sobre todo el nuevo, yo lo veo como una herramienta de principios universales para coaching, porque por ejemplo, el tema de minorías es tan relativo, ¿no? Un latino en Estados Unidos es minoría. Un ujú, americano en Latinoamérica es minoría, ¿no? Una mujer en un entorno de una profesión más masculina es minoría, pero un hombre en un entorno que es más femenino, es minoría. Y teniendo ujú, estas herramientas universales, pues es a todos, ¿no? A todos confidencialidad, a todos presencia, a todos no juicios, es- ¿no? A todos respeto, a todos el enfoque en el cliente. Entonces, yo creo que la aplicación de la ética y del código de ética en coaching es básico, ¿no? Es lo que nos marca el rumbo de cómo trabajar con nuestros clientes, no importa dónde estén, y más en este mundo tan globalizado ya, ¿no? exacto, ¿No? Entonces, exacto, pues todos somos diversidad, todos somos diferentes, tal exacto. cual. Sí, Gracias. de hecho, no, gracias a ti, Gaby. Y de hecho, déjame compartirte, creo que es entre las tantas reflexiones que hicimos con el tocayo, una de ellas fue justo eso. a- ¿Cómo se generaba esto? Bueno, al principio se separaba por grupos vulnerables, ¿no? En estos grupos vulnerables que pudieran ser integrados y eran por los que tenían más acoso, etcétera, etcétera. Pero ya haciendo separaciones o como tú dices, estas extensiones de cómo trabajamos ahora, se ha transformado de tal forma que cada uno somos una diversidad. Y por eso me parece también importante esta pregunta de Bere de ¿qué necesitas? Pues desde el punto de vista justo de con quién estoy hablando. No es generalizado, es con una persona. Ajá. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, me parecieron súper enriquecedoras sus aportaciones y creo que no nos va a dar mucho más para darles algunos tips, pero muchos recaen justamente en algo que ustedes mencionaron. Por ejemplo, el reconocer nuestra propia identidad y privilegios para poder llegar a una sesión, para poder armarla, para poder decir antes, ¿cómo puedo crear este espacio contigo? Ajá. ¿Cómo, desde qué punto de vista yo te quiero entender? O sea, desde el mío. Y entonces, cuál es tu necesidad? La otra es respetar profundamente la diversidad del cliente, ¿sí? Evitar microagresiones o lenguaje excluyente. Ojo, en este punto a mí me gustaría que no se sintieran como ofendidos, ni mucho menos. La verdad es que todos de repente hacemos alguna pequeña microagresión y no nos damos cuenta. Aquí, con este punto a crear conciencia es justo puedo empezar a preguntar, este, hacer preguntas que me lleven a utilizar la frase correcta. Ajá. Y les pongo un ejemplo, hablando de cómo quiero que me traten, si es con un pronombre específico, etcétera. Muchas veces, a lo mejor, el cliente nos puede decir que sea un cliente masculino, ¿no? O femenino, no importa. Pero que te diga, no, es que mi pareja me decía en cierta ocasión que, y
y que de repente uno preguntara, ay, ¿qué te dijo? ¿Y qué más te dijo ella? Sin saber nosotros, ¿no? Entonces, allí, si estamos hablando de su pareja, pues poner al mismo contexto, al mismo nivel la pregunta. ¿Y tu pareja qué te dice? Hasta que pues ellos de alguna manera o natural o cómoda puedan decir, ah, es que mi pareja Rodrigo, ¿no? Y hablando de un hombre, por ejemplo, o mi pareja Susi, y cuando estás hablando de una mujer, o como sea. Aquí el punto es, yo creo que debemos de crear la confianza a tal grado que es, si me estás hablando de tu pareja, en ese grado te respondo. O sea, ser más conscientes de esas cosas, ¿no? Mantener una postura de curiosidad cultural. Aquí a lo mejor podríamos, para conocer, incorporar otro tipo de preguntas. En lugar de decir, yo entiendo o te entiendo cómo es así, quizás que me gane la curiosidad y que diga, oye, ¿y esto cómo es entonces para ti? ¿O cómo podría ser adaptado a aquí esta cultura que estás viviendo ahora? ¿Sabes? O sea, es tratar de entender a la persona desde su concepto, desde su contexto, perdón. Lo mismo, lo que ya habíamos dicho, crear un espacio psicológicamente seguro en donde el cliente no tenga miedo a un juicio, a pesar de que de manera natural los podamos tener, ¿no? Pero que generemos el espacio de confianza de decir, bueno, o sea, esto es amoral, como decía Veré, ¿no? Aquí no hay juicios, entonces, pues, adelante, siéntete en un espacio seguro. Y ahora, en las alineaciones al Código de Ética 2025, en esta parte, queremos resaltar que hay unos puntos en donde dicen que se tiene que hacer una renuncia oportuna cuando yo hice un análisis, y también es válido decir, no puedo trabajar con este tipo de clientes. No me siento cómodo tratándole de ella, por ejemplo, y lo estoy aceptando desde mi ser. Entonces creo que también puede ser un ético, un no puedo agregar valor al cliente. Y en ese momento retirarme. Y puede ser ese ejemplo, pero puede ser una parte cultural. O sea, aquí no se trata de eliminar completamente ese juicio, como decía Enrique. Yo creo que es hacerme consciente de que lo tengo y a dónde puedo llegar con él. Al otro es identificando cómo impacta mi propia historia, cómo me conecto con ello y no dirigir la sesión, más bien trabajar con las propias creencias del cliente independientemente de las nuestras. Ujú. Y bueno, eh, muchas gracias por su participación, pero tenemos más preguntillas. Este, ¿Cómo ves? ¿Nos ayudas, tocayo? Esta pregunta tiene una ilustración que es una cara de la cual va saliendo una de la boca una flecha. Y esto nos hizo sentido porque tiene que ver con nuestros sesgos en la escucha. Y adelante, Lucayo, ahora sí. Claro que sí, gracias. Y digo, gracias por la participación. La verdad es que sus respuestas han sido muy interesantes. Creo que llegamos a pensar que a lo mejor no tendríamos tantas respuestas de parte de ustedes a la hora de hacer estas preguntas. Y entonces esta sería una pregunta también para compartir, pero aquí vamos para optimizar un poquito tiempo, porque también queremos avanzar. Vamos a lo mejor dos personas que quieran compartir. ¿Cómo impactan nuestros sesgos en la escucha? ¿Quiénes dos quisieran participar? ¿Qué se les ocurre? Marina, adelante. Que justamente ese sesgo es el que no nos permite conectarnos con nuestro coachee porque estamos interpretando a partir, que ese dibujo me parece buenísimo, como hay una malla, ¿no? O una red, un velo entre mi cliente y yo, ¿no? Y ese velo es ese sesgo, entonces escucho desde ese lugar. No Perdón, puedo sí. realmente Luis, conectarme con su Luis, realidad. Luis, estamos viendo todo. Yo creo que todo lo que tienes como pantalla adelante, dejamos de ver la presentación. Sí, perdón. No, la que se está proyectando. Sí.
Este, aquí no sé qué me marcó. Ah, ok, me marcó algo de un buffer. Listo, perdón. Sí, ya, perdón. Perdón, Marina. No, tranquilo. Es que dije, Em, no vaya a aparecer algo que no. O sea, Está muy bien. No, creo que el sesgo esto justamente hace que cambie mi escucha. No va a ser una escucha activa y en presencia, sino que va a ser una escucha teñida por lo que yo estoy interpretando a partir de mi sesgo. claro, claro. Muchas gracias. Jackie, Sí, justo como construyendo sobre lo que dice Marina al final. Todo el tiempo tenemos sesgos inconscientes y en la medida que nosotros trabajemos en hacerlos más conscientes, podemos ampliar nuestra capacidad de escucha, porque yo solo escucho desde mis oídos, desde mi cultura, desde mi ser, quien soy. Entonces, aún desde el coaching, cuando lo aplicamos, me parece que estamos teniendo esta parte de los propios sesgos, ¿no? Con lo que nos compartían y al final es solo hacerlos conscientes para poder ampliar esa escucha, para decir, ok, yo ya sé que mi sesgo tiene que ver con escuchar como con mayor atención o presencia o cuidado a las personas, que es un sesgo de similitud, ¿no? Coinciden conmigo en mi opinión. Y a las personas que difieren, entonces tal vez no las escucho igual. Entonces es automático lo que nos ocurre, pero en la medida que hagamos conscientes esos sesgos, podremos tener esa capacidad de elegir conscientemente, de ampliar esa escucha, ¿no? Y quitarle esa parte de los juicios colaterales que al final nos pueden impedir co-crear una relación ética con los coaches, ¿no? claro, y creo que de alguna manera, o sea, sin que hablemos de diversidad, inclusión, esto es algo que ya traemos como coaches, porque al final traemos una historia, una interpretación, mis creencias, mis valores, mis principios, mi yo, digamos, mi historia que no se cruce con la conversación que está poniendo mi cliente sobre la mesa. Creo que ya lo hemos aprendido a trabajar desde que nos entrenamos o nos preparamos para ser coaches y tener un buen nivel de escucha. Y aquí nada más queremos acentuar porque me parece que es relevante. Eh, y no nada más o sea, me gustó como lo dijo Gaby, con todas estas grupos vulnerables o minorías y dependiendo del contexto, porque me gustó como dijo, en Estados Unidos los latinos son minoría, ¿no? O sea, no tiene que ver, o sea, tiene que ver con muchísimas cosas, con muchísimas variantes. Yo no, a mí no me gusta pensar en que somos muchos grupos, pero bueno, existen. Yo, para mí debería, o sea, yo soy muy romántico y para mí debería haber un solo grupo y somos personas, con las variantes que cada persona quiera vivir, pero bueno, se están marcando, se están identificando, es importante hacerlas visibles porque eso nos marca también, nos da un contexto de cómo debo de hablar, cómo debo interactuar. También rescato esta pregunta que dijo Gaby, ¿qué necesitas de mí para este proceso? Me pareció súper interesante porque eso me marca a mí como coach, cuando me pongo al servicio, me marca un contexto de cómo ponerme hacia mi cliente. Y no solo hablando de coaching, yo hasta dije, wow, es que esto funciona en cualquier conversación. Sobre todo cuando es gente que estás conociendo. Cuando ya es la gente que conoces, quizás ya tienes un poquito más de contexto. Pero cuando estás en una presentación, en un networking, en un espacio donde conoces a gente nueva, puede ser una buena pregunta para empezar a interactuar. ¿Sí? Tocayo, ¿me ayudas con la siguiente para que aparezcan los tips? Eh, y bueno, estamos poniendo algunos tips que recomendamos para esta pregunta. Entonces, los voy a leer rápido. Escuchamos desde nuestras creencias, no desde la experiencia del cliente. ¿Cuántas veces, y nos pasa a todos, porque hay una partecita ahí muy chiquita en cada uno de nosotros que quiere ser chismosa, ¿o no? Entonces, esa es la parte que mete en nuestras creencias o me mete a mí en una conversación del cliente. Y ese es el trabajo que hacemos constantemente para no meter mi, mi, mi creencia o mis valores dentro de la conversación del cliente. Validamos lo que confirma nuestra idea, clasificamos rápidamente al cliente, interrumpimos la exploración del cliente, limitamos el potencial del cliente. Entonces, son cosas que tenemos que cuidar al final, yo insisto, esto es algo que ya trabajamos. Creo que nada más es darle un poco de visibilidad a qué otros puntos tenemos que ponerles atención. Si me ayudas, Tocayo, falta un pedacito. Los sesgos pueden hacernos ver posibilidades más pequeñas de las que el cliente realmente tiene. Porque a veces puede ser yo el que no creo.
aceptar que mis propios sesgos pueden afectar el resultado de mi sesión. Y rápidamente les cuento una anécdota. Mi primer sesión de coaching, la número uno, que hice hace 16 años, en mi primer certificación, me hicieron el favor de pasarme o conectarme con una persona para que él fuera mi cliente. Y con todo respeto voy a contar esta anécdota, pero es lo que me pasó. Ajá. Yo llego a un Starbucks donde quedo de verme con esta persona y cuando yo llego al Starbucks solo hay dos personas sentadas. Un señor todo ejecutivo, trajeado, elegante, cuate alto, lleno de tatuajes, robusto, con vestido todo de piel, con cadenas, tatuajes, con cara de malo, ¿no? Diría yo. Y obviamente mis juicios empezaron a trabajar y yo no sabía quién era porque yo no lo conocía, solo sabía que nos íbamos a encontrar ahí. Y entonces le marqué por teléfono y yo decía que me conteste el de traje, que me conteste el de traje. Pues no, me contesta la otra persona. Ya se imaginarán, primera sesión, o sea, ¿cuántos juicios creen que pudieron haber aparecido? ¿No? Y ya, pues ya me siento, yo dije, ay, a ver si no me mata por hacer una mala pregunta, mis juicios. Y de repente le digo, ¿qué es lo que quieres lograr con el proceso de coaching? Y me contesta, yo quiero ser actor de telenovela y quiero trabajar contigo porque es el sueño de mi vida y no me he atrevido. Mi cabeza se llenó de 40,000 juicios de ¿qué? ¿Cómo es posible? Ya te viste, mira que un actor, bla, 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 bla. Y lo cuento porque justamente fue este muro que se puso enfrente de mi escucha para no validar al cliente. Y me acuerdo que pude hacer una pequeña pausa y tomar conciencia y dije, bueno, ¿quién soy yo para cuestionar el sueño de mi cliente? El que no puede ser actor de telenovela soy yo. Además, ni lo estoy intentando, ni lo intentaré nunca en la vida. ¿Sí? Pero él sueña con eso. Es mi cliente y lo voy a acompañar a que llegue a su sueño. Y tuvimos las sesiones y unos meses después me marcó por teléfono, me dice, prende la tele, pone en el canal de TV Azteca, creo que fue, dice, porque voy a salir en la telenovela. Y yo, bueno, más que feliz por el resultado que él obtuvo, pero fue para mí un aprendizaje muy importante y lo menciono porque creo que ese ejemplo, esa historia representa mucho esto. No importa quién es mi cliente, dónde está, qué quiere, es su sueño, es su vida, es su conversación, es su lenguaje, es su mirada al mundo, es sus propias carencias, sus fortalezas y lo que hacemos nosotros es acompañarlo justamente en cualquier sueño. Y bueno, con esto ya te regreso al micrófono para que avancemos Sí, porque nos faltan dos preguntitas. sí. Y qué bueno que pudo salir bien el proceso, porque la pregunta es, ¿qué pasaría si eso te hubiera limitado, ¿no? En el proceso, que te hubiera Claro. salido así, híjole, casi, casi desanimarlo para que no fuera actor, pero me da gusto que esté trabajando como actor. Y bueno, vamos a ver la misma tónica. Si quieren, podemos seleccionar dos personas que contesten la pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo se expresa la equidad en el establecimiento de acuerdos? Ade- Adelante, Hugo. Bueno, desde donde entiendo la equidad es como, eh, o sea, acompañar al otro en lo que necesita, ¿no? Entonces, el acuerdo es como ser un socio de lo que la otra persona quiere lograr, ya sea en el proceso o en la sesión, y nosotros alinearnos para eso que está buscando la otra persona, dar todos nuestros recursos, nuestra escucha, para que él pueda, él o ella, ¿no? Ahí está, puedan lograr lo que está buscando, ¿no? Desde ahí es donde yo veo la equidad. Exacto. Y obviamente eliminando ahí también el juicio, ¿no? No poniendo ni en posición de poder, ni mucho menos. Gracias, Hugo. Y adelante, Daniel. Perdón, me parece muy interesante pues el tema y el enfoque y todo en general. Contestando esta pregunta, eh, es co-crear, o sea, ese acompañamiento tiene que ser con la idea de que las dos, en este caso si es de uno a uno, el coach y el coachee están juntos creando ese acuerdo.
ahí estamos siendo, hay equidad, porque no interviene, al estar generando el acuerdo, no intervienen ni lo del coach, o sea, ni el contexto del coach, ni el contexto del cliente, ¿no? Co-creando. Exacto. Y ese es un espacio para el cliente. Y aquí justo hablando de co-creaciones, esto es algo que sí vimos como parte de los tips que queremos darles, es queremos co-crear el proceso con el cliente. Ajá. Queremos reconocer diferentes puntos de partida, saber establecer que yo no estoy en el mismo punto que él y que por tanto, como decía Hugo, es me voy a poner a tu servicio a través de mi escucha en este acompañamiento, no en la dirección. Y yo no tengo la necesidad de mostrarme como el que yo sé todo o el que te voy a dirigir a o conmigo vas a lograr. No, es un acompañamiento y los puntos de partida son diferentes. La otra es utilizar un lenguaje accesible y culturalmente sensible al cliente. Y cuando vemos esto, no solamente se trata de los pronombres que podemos utilizar para hacer al cliente, ¿no? Creo que existen algunas formas, por ejemplo, que estemos hablando de un sudamericano y que haya un término despectivo para nosotros. Entonces, decir, si lo utilizo, allí rompo inmediatamente la confianza, aunque sea lo más coloquial, aunque sea lo que mayor usamos nosotros, eso debemos de tener mucho cuidado. Equilibrar el poder en la relación implica un tip podría ser no hacer una diferencia entre el nivel que me toca coachar. Y al principio Daniel lo decía, ¿no? O sea, tengo que tener el mismo esfuerzo, la misma escucha, aplicar todas mis capacidades, etcétera, etcétera, para acompañar a un director o a un gerente o a una persona de otro nivel dentro de la organización. Y por último, honrar la voz del cliente en las decisiones del proceso. Y es hablar desde el lenguaje del cliente, no desde mis posturas, eliminando toda dirección. Ajá. Y por último, te regreso otra vez la palabra a Tocayo para tener la última pregunta. Sí. Y entonces, la última pregunta es, ¿qué significa pertenencia en una relación coach-cliente? Dos personas que quieran compartir. ¿Qué les resuena en esta pregunta? Marina, adelante. Creo que puede tener que ver con esto de estamos alineados en lo mismo, como la visión que estamos teniendo de esta sesión o de este vínculo, eh, estamos los dos en la misma sintonía. Entonces pertenecemos, no sé, como a ese espacio de igualdad y de respeto, desde compartir, eh, como desde el mismo lugar es el encuentro que estamos teniendo. Ujú. Ok, gracias, Gaby. Fíjate que a mí lo que me resuena es la imagen que compartieron que está preciosa, que es estas manos abrazando a todos los tipos de seres humanos. Y yo creo que lo que decías, Enrique, en que no hay grupos, son personas, ¿no? Para mí, de hecho, son almas. Entonces, esa es la pertenencia para mí en la relación coachee. No importa si eres güerito, morenito, chaparro, gordito, tercera edad, etcétera, eres una persona enfrente y eres un alma con la que voy a tener el privilegio de trabajar. Y gracias. Es que pertenecemos a este planeta, en cuerpo Sí, y alma. Y si lo viéramos desde ese lugar, no habría ninguna clasificación de ningún tipo, que yo insisto, no me gustan estas clasificaciones, pero bueno, se han marcado, se han hecho y creo que es importante porque sí, eventualmente generan juicios, generan discriminación, generan no visibilidad. Entonces, por eso es importante hablarlo. Quizás te digo, en la parte en mi parte romántica, yo digo, no deberán existir esas clasificaciones, nada más que nos veamos como personas eh, que pensamos, que sentimos y que tenemos alma.
Muchas gracias, Gaby. Hugo, Y un espacio en donde el cliente y el coach pues, se puedan sentir, o sea, sentirme yo mismo, ¿no? En esa parte y sentirme, hace rato decían de la seguridad psicológica, como sentirme seguro en ese espacio, que pertenezco y que puedo expresar lo que, lo que siento y sentirme acompañado en ese aspecto, ¿no? Eso es lo que se viene a la mente. Gracias. gracias, gracias. Voy a pasar a los tips que estamos mandando porque creo que se conectan con lo que tú comentaste. Entonces, tocayo, gracias. Porque los tips es sentirse completamente aceptado en el espacio del coaching. Y yo creo que, a ver, eh, hoy se le llama bullying, ¿no? A estos niños latosos en la escuela, que me ha sorprendido. He encontrado el bullying ahora en las oficinas, en las empresas, en las escuelas. Los padres tengo una amiga que hay un bullying, las mamás no me acuerdo cómo se llama el grupo de mamás que hay, que hacen de vocal y presidenta y esto, tienen un nivel de bullying que yo digo, wow, o sea, no puede ser, o sea, que este nivel de aceptación parece que va creciendo todo lo contrario, estos espacios de rechazo, de juicio, de crítica, de molestarse unos a otros y sentirse completamente aceptado, justamente es que yo pueda entrar a cualquier espacio donde sea recibido, si no con los brazos abiertos, que eso no se necesita, pero por lo menos no con el juicio, con el bullying, con el rechazo, con algo que nos pueda hacer sentir pues, de alguna manera rechazados. Y no nada más en el coaching, o sea, en cualquier contexto, en cualquier espacio. Eh, y a lo mejor yo he tomado, haciendo esta presentación y trabajando con Luis, he tomado como conciencia de, ¿y en qué espacios? Porque estamos hablando hoy de coaching y cómo la ICF está queriendo darle mucha fuerza a todo esto y cómo queremos relacionarlo con el código de ética. Pero yo sí me cuestioné, ¿y en qué otros espacios de repente se me olvida o me distraigo, porque creo que es más bien lo que pasa, y de repente vuelvo a hacer quizás una mala cara o mostrar un juicio cuando llega a aparecer, ¿no? Entonces, es tomar conciencia de este hacer sentir aceptados a todos, en cualquier contexto, no solo cliente coach, yo creo que en cualquier contexto. Sentirse escuchado y validado. Lo que decía hace rato Luis, que tenga la confianza de poderme hablar libremente, de decir si tiene una pareja, si es un chavo y tiene pareja hombre, que tenga esta confianza y libertad de poderme decir luego el nombre de su novio. O si es una chica y anda con una chica, que libremente me pueda decir, sin tener que ocultar de repente esas identidades por sentir que no va a ser escuchado o aceptado. Sentirse seguro para explorar vulnerabilidades, sentir que su historia importa, sentir que tiene un lugar en la conversación. La imagen, la verdad es que también me parece muy significativa. Insisto en esta parte romántica mía que espero que algún día podamos vernos así todos, porque eso es lo que deberíamos ser, poder ser un abrazo de todos a todos. Ajá. Y entonces ahí no habría discriminación, no habrá juicio por si, como dice Gaby, si eres güerito, morenito, alta, chaparrita, latino, europeo, de donde fuera. O sea, no tendría que haber un sesgo que marque o que separe de simplemente ser una persona. Entonces, pues aquí los puntos que les queremos compartir son 4 preguntas. Me atrevo a decir, este es nuestro primer webinar y esto lo estamos empezando a hacer como un calentar motores y empezar a tocar el tema de alguna manera muy sutil. Entonces, no sé si pasamos a la siguiente, gracias, Tocayo, y no sé si tengan preguntas para que pasemos a la siguiente. Neil, Neil, adelante. Hola, yo les quería compartir una frase que una mexicana nos compartió el año pasado. Ella es Mariana Simone Pérez, no sé si la conocen. Es una colega coach trans y ella nos decía, la diversidad es un hecho. O sea, ahí está. La discriminación y la exclusión es una decisión de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Entonces, me acordé de ella ahora que escuché todo este rato y pues nos invito a que no nos olvidemos de eso que dijo Mariana Simone Pérez.
La diversidad es un hecho, la discriminación o la exclusión es una decisión que cada uno de nosotros toma. Y no se refiere solo a la diversidad sexual, se refiere a si podemos usar completamente nuestros oídos o no, si nuestros ojos, si tenemos alguna diversidad, neurodiversidad, si tenemos una cultura, la otra, etcétera. Entonces, abarca todo, todo. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti. Sí, y Muchas gracias, Kevin. a veces yo lo he dicho, a ver, si nos vamos un poquito más atrás, que espero que esto ya no pase en estas épocas, pero a ver, una familia de doctores esperaba que el nieto fuera doctor. Y a veces era como obligado a ser doctor, cuando a lo mejor la persona o ese chico querría ser artista o querría ser arquitecto o ser contador, o sea, cualquier otra cosa diferente a lo que la familia por tradición era. Y desde ahí empieza a haber una falta de inclusión, desde respetar el gusto, la opinión, el deseo de lo que cada quien quiere elegir para su vida. O sea, desde algo tan simple que yo espero que eso ya no ocurra. Eso era muy tradicional de antes, quizás de nuestros abuelos. Pero bueno, desde ahí viene ese respeto. ¿Alguien más con alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? ¿Nadie? Perdón, yo creo dentro de la plática hay una parte, el coachee también, uno se hace cargo, ya sabe, como coach, sabe que hay que formar un espacio de confianza. A fuercita lo necesitamos, ¿no? Es parte del coaching. Pero también el coachee es importante que él esté preparado también para recibir esa, esa parte, ese acompañamiento. Porque puede ser, yo estoy pensando un ejemplo, una persona que es religiosa, hay religiosos fundamentalistas que de alguna manera pues tienen muy claro lo que son, ¿no? Y un espacio de coaching tiene que ser entendido como un espacio de coaching, no como un espacio donde el coachee tiene que presentarse, que explicar, que justificarse, o sea, él mismo, ¿no? El coachee, ese espacio de confianza, espacio de seguridad, debe de incluir también esa parte. Ahora, por parte de nosotros, pues sí se requiere una difusión, vamos a decir, muy amplia y muy profunda de lo que somos, ¿no? De lo que hacemos, de lo que queremos, cómo trabajamos, ¿verdad? Independientemente de aspectos culturales, aspectos, ah, pues aspectos físicos o aspectos mentales también. Estaba tratando yo de pensar en que un doctor cuando va a hacer una cirugía, pues no está preguntando de qué nacionalidad eres o qué te gusta o qué género eres, ¿no? Pues debe de ir directamente a a hacer la operación, a hacer la cirugía. Nosotros como coaching, pues también a lo que vamos, ¿no? Es un espacio de seguridad, de confianza, en donde en conjunto vamos a co-crear y vamos a ayudarte a que todas tus potencialidades se exploten, ¿no? Se llenen, ¿verdad? Pero hay un trabajo ahí, mucho trabajo de nosotros hacia todos, ¿no? No, independientemente si estamos hablando de género, de cultura, de religiones o de eh, aspectos físicos, no sé, pero hay que hacerlo, ¿no? Para que los clientes lleguen con 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 la idea completa, pues aquí me vienen a ayudar, ¿no? Aquí no me vienen a juzgar. Claro.
Y aquí, muchas gracias, Daniel. Justo en estos espacios y conversaciones que tenía con Enrique, hablábamos de todo lo que se puede, todo en lo que habría que hacer hincapié, ¿no? Y hoy tú mencionaste la posición del cliente. Ajá, pero también tenemos que ver la posición de nosotros como coaches, porque también ahí el manejo de la inclusión, de las diversidades, etcétera, es cómo yo me siento con lo que estoy viendo. Pero lo cierto es que también como bien dijo el tocayo, este es el primer webinar en donde queremos dar como una embarrada de todo lo que se puede generar y trataremos de explorar muchos otros ángulos, porque esto es una cuestión de verse desde diferentes posiciones que van a afectar, ¿no? Y que no es como un tema justo de moda, de tendencia, no, creo que es desde nuestra condición humana para que nos tratemos como humanos. Ajá, esa es la idea un poco. Muchas gracias. Y Bere, Gracias, Luis. Oye, pues yo hablando de este concepto o de esta palabra que dicen inclusión, ¿no? Y el sí, significado me viene a que he escuchado la elección, si vamos, eliges tu preferencia sexual, ¿no? Por ejemplo, si se lee, demás, ¿no? O que si tú te vas a un lugar a vivir, ¿no? Pues eres mexicano, te vas a Estados Unidos, tal vez un tanto forzado, tal vez una elección, ¿no? Ahí hay elección, tal vez no puedes elegir si eres alto, pero sí, si quieres, puedes ser delgado, ¿no? Es una diversidad también. Pero ¿qué pasa cuando tú no eliges tener una discapacidad? Te toca. ¿Qué pasa ahí? Y la respuesta, yo me la di. Viene en la palabra de aceptación, pero detrás un cúmulo de muchas cuestiones, ¿no? Pero para poder aceptarte, tienes que observar que tú no te defines bajo esos sesgos, sino tú eres más allá de lo que no tienes. Eso es lo primero. Y cuando te ves como un ser completo, independientemente de cómo los demás inherentemente te van a estar juzgando. Eso es lo primero. Si tú no eres aceptado, tú no vas a poder aceptar a la diversidad. Y eso es natural. Es natural que haya diversidad. Y termino con esto. ¿Por qué es natural? Porque yo he entendido que la sumatoria de las diferencias es lo que hace que podamos encontrar y construir mundos. Tu diferencia más mi diferencia y la diferencia de los demás puestos a un crecimiento nos da esta parte de estar siempre en cambio. Es un cambio constante. Y si nosotros nos ponemos en contra del cambio, ahí es donde viene nuestro declive, ahí es donde viene no pertenezco, ahí es donde viene, incluso, ¿por qué no decirlo? Las guerras, porque no estamos siendo tolerantes, no con el otro, sino conmigo mismo. Y ahí es donde cada vez que yo hago una sesión de coaching, yo me presento no por la discapacidad, me presento con una característica y la pongo a la disposición. Sí, tal vez no puedo ver, pero también esta escucha te la pongo a ti para, si en dado caso hay alguna pregunta que te incomode, perdón, ponla también a la disposición y dime, no veré, esa no te la voy a contestar. Ok, vayamos a la siguiente. Y creo que esas diferencias para mí es lo que puede enriquecer y es lo que yo hoy pongo a la disposición. Y con eso cierro. Gracias, Luis, por este espacio. gracias a ti, Bere. Y qué gran reflexión, porque eso también me da a pensar que ese es un largo camino transitado, el de la aceptación, ¿no? Y muy trabajado. Entonces, y que es difícil de pronto llegar a ello. Pero muchas gracias, Bere. Y adelante, tocayo. Y gracias, Beret, por tu comentario que enriquece mucho este espacio,
porque también me haces pensar en, bueno, también hay que ponernos nosotros como coaches del lado de ser cliente, porque no por ser coaches ya tenemos todo trabajado, resuelto, arreglado. También tendremos temas y cada quien, ahora sí que no voy a poner ejemplos, cada quien, y también creo que por ahí tengo un colega que dice, coach que no es coachable, que se dedique a otra cosa. Y también es trabajar yo en mí, en donde me atoro, que funciona, que no funciona. Y si hay un tema de diversidad, de algún grupo, de alguna situación que todavía a lo mejor no he terminado de aceptar al 100% o de trabajarlo al 100%, pues también es importante que creo que vale la pena de repente voltear a vernos como coaches. Bueno, y para ti, ¿qué estás buscando? O sea, nos ponemos al servicio del cliente. ¿Y cuál es el servicio que tú buscas como coach para tú seguir tratando o buscando ser una mejor versión de ti desde el tema que pueda ser? ¿No? Entonces, me gustó eso que dice Pere. También para recordar que además somos tribu, somos comunidad. Entonces, en nosotros creo que no sabes, si es que no encuentro coach que me coache, o sea, creo que hay muchísimos y creo que podríamos perfectamente trabajar. También es una elección. Nosotros seguir trabajando, porque además yo sí creo que cuando sigo trabajando en mí, eso te me da más elementos para ser todavía mejor coach para mis clientes, porque yo también sigo trabajando. Y ya con eso cierro esta parte. Bueno, pues si no hay otra pregunta más, a nosotros nos gustaría cerrar esto, con otra pregunta que nos encantaría que así, si tienen un tema rápido que referente a Dave que les interesaría conocer para futuros episodios, no sé si nos quieran regalar sus comentarios, qué les causó intriga, qué piensan que podríamos explorar más, en dónde sienten que a lo mejor este webinar inicial podría haber alguna profundidad mayor. Si nos regalan esos comentarios, nosotros estaríamos encantados y muy agradecidos porque también nos dan material, ¿no? Para poder trabajar en base justo a las necesidades de la comunidad. Sí, Neil, ¿Se vale hacer una invitación? Ah, en ICF Costa Rica tenemos planeadas un par de actividades en estos mismos temas y una de esas es un cineforo en junio. Entonces les vamos a compartir la información para que también, si les parece, participen y hagamos esfuerzos conjuntos también en este tema entre México y Costa Rica. Entonces, por ahí les hacemos llegar la invitación. Es en junio, es un cineforo y tiene que ver con diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Invitados, invitadas. muchas gracias. Qué interesante, claro que sí. Este, un favorzote, si me puedes, poner algún medio de contacto, por favor, allí podríamos a lo mejor, este, estar más en contacto directo. ¿Alguien más? Hay temas en el chat, los voy a leer. Hugo dice, un tema Sí. podría ser cómo trabajar o hacer consciente mis sesgos para mejorar mi práctica de coaching. Patricia Lander menciona diferencias culturales en el coaching. Jacqueline dice, en la parte de pertenencia creo que se podría explorar mucho más en el impacto de la pertenencia a la tribu, en la felicidad, la longevidad que ha investigado la neurociencia. Y Rocío dice, como en la práctica de coaching, competencias, podemos aplicar el DIB en los estándares de competencias. De acuerdo, muchas gracias. Voy a irlos copiando de una vez. Sí. Estoy viendo si les puedo copiar como texto. Les descargo el chat. Los pude copiar, ya los tengo en un Word. Ok, perfecto. Patricia dice, y la supervisión y el DIB. Ah, es que viene de una supervisora. De acuerdo. Entonces, si los copiaste, yo también ya pude Sí, copiar uno, sí. De acuerdo.
Yo un tema, ¿cómo incluirme cuando no me incluyen? Qué interesante. Ya los tengo, tocar. De acuerdo. Bueno, si no tienen más comentarios, nosotros agradecemos muchísimo el tiempo, toda su valiosa participación. Créannos que fue súper enriquecedor este webinar porque aparte de que nos va a permitir estar construyendo, definitivamente nos enriqueció el tener más conocimiento, ¿no? Con todas estas aportaciones que nos hicieron, estamos muy contentos. Muchas gracias nuevamente por todos los que están destinando este tiempo personal para compartir todo este tipo de conceptos. Muy bien, Tocayo, no pues sé si quieras agregar algo más. Perdón, Jackie. Pues yo nada adelante. más agradecer también la oportunidad, primero a ti, Luis, por poder trabajar juntos. Ha sido muy enriquecedor. Ustedes no están para saberlo y no grabamos las conversaciones, pero la verdad es que también se hace muy interesante buscar cómo armar esto. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, por su asistencia y espero que nos veamos más adelante en siguientes webinars o lo que vayamos armando dentro de nuestro grupo. Gracias. Muy bien, fantástico. Pues un aplauso. La verdad es que siempre es un espacio súper rico para compartir maestrazos en lo que nos comparten, la manera en la que lo compartieron, muy enriquecedora. Gracias por hacerlo interactivo. Y pues espérense que tendremos todos los lunes de la tercera semana del mes, de cada mes durante 2026, estaremos teniendo este tipo de webinars desde el espacio de educación. Van a ser cosas bien interesantes, entonces muy asociadas a las competencias de ICF para que sigamos construyendo nuestro ser coach. Así que infinitas gracias por estar acá y si nos regalan en el chat una palabrita con la que se vayan, cómo se quedan con esta conversación del día de hoy, que de entrada pues siempre se antoja para mucho más este tema. La manera en la que lo llevaron nos deja con muchas ganas de seguir escuchando más acerca de ustedes y de lo que vayan descubriendo e incorporando al coaching y sobre todo desde este espacio de incluirnos todos, absolutamente todos, todes, todas, desde la manera en la que nosotros queramos estar en este mundo, desde el respeto, desde saber que el otro es un otro y que ya por solo eso merece nuestro respeto y nuestra inclusión y nuestra equidad. Así que infinitas gracias a nombre de ICF Capítulo México. Los esperamos los lunes de la tercera semana de cada mes y nos vemos también en la International Coaching Week. Así que dejo de grabar en este momento para que se nos quede ahí en el YouTube y